Clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماء من الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد واحد. Y acá estamos, volvimos. Bueno, ya estamos acá con nuestro tercer invitado del día de hoy, Emi Firpo, actor, productor, dramaturgo de Córdoba Calamuchita. Y boxeador. Eso iba a decir, y boxeador ahora encarnando una nueva profesión. ¿Cómo es eso? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, multifacético el tipo. Haciendo de todo. Sí, bueno, muy contento con este nuevo proyecto que se viene gestando ya hace un tiempo. Mi primer texto también, la primera vez que me pongo a escribir. Así que bueno, muy contento con todo lo que se viene dando, que ya iremos contando en la nota. Bien, contanos, bueno, como actor, productor, dramaturgo, estás en varios proyectos, estás ahora encarnando un personaje nuevo. Contanos un poco cómo viene tu trabajo. Bueno, yo soy actor de base, digamos, o sea, siempre me consideré más actor que los otros roles. Los otros vinieron por añadidura, por meterme, por empezar a investigar, a trabajar, a ver qué, y aparte porque cuando trabajamos en el Teatro Ander, ustedes saben mejor que nadie que hacemos todo, ¿no? Si uno tuviera que decir todo lo que hace, es técnico, es vestuarista, de todo. Entonces, bueno, me fui encontrando con algunos roles como este de la dirección o la dramaturgia o la producción que me encantan también, pero me considero más actor que los otros, digamos. Empecé a hacer teatro, yo soy oriundo de Buenos Aires, en realidad del conurbano, del Palomar, y empecé a hacer teatro muy de chico en una asociación cultural que fundó mi abuela, que se llamaba Arte y Vida, hoy por hoy, no, se llamaba Teatro Carpa, perdón, y hoy por hoy se llama Arte y Vida. Y bueno, ahí desde muy niño empecé con teatro para niños, después el grupo de teatro de adolescentes, y ya un poco más grande entré en la Escuela Nacional de Arte Dramático y bueno, trabajé también en en la Escuela de Mimo, en la Escuela Argentina de Mimo de Ángel Elizondo. Me fui formando por allá, perdón, justo me entró un llamado. Tranqui, no pasa nada. Y bueno, eso fue un poco los inicios, cómo llego yo al teatro. En realidad el teatro llegó a mí muy de chiquito y me atravesó, digamos, y aún hoy es parte fundamental de mi cotidianidad y me encanta hacerlo y me siento muy a gusto en todos estos roles que fui encontrando, pero bueno, como les digo, primero y principalmente me considero más actor que otra cosa, digamos, ¿no? Y todavía me siento muy a gusto arriba del escenario, ¿no? En este juego que es subirse a actuar y hacer de otro. Emi, el centro cultural que ya no funciona, ¿no? Esto estaba en el Palomar, donde vos iniciaste estos primeros pasos. Está en Martín Coronado, sí funciona, funciona Arte y Vida, cumplió más de 60 años el centro cultural, tuvo una función fundamental en la época de la dictadura, donde creció muchísimo y eran todos vecinos de ahí del Palomar, que se juntaban en los garages a hacer coro, a hacer teatro, a hacer plástica, y ahí creció mucho como en cantidad de participación, ¿no? En la época de los 70, y después en los 80, 90 siguió su actividad muy fuertemente, lograron comprar una sede, o sea que tiene sede propia. ¡Qué bueno! Y hoy por hoy sigue trabajando en el barrio, es una institución del barrio con mucha historia y con muchas actividades para niños, para adultos. Así que la verdad que es un gusto. Yo llegué a ser presidente de la Asociación Cultural un tiempo, cuando ya era más grandecito. Y bueno, ahora estoy un poco lejos, entonces muy alejado de las actividades, pero siempre con el corazoncito un poco ahí en Arte y Vida también, ¿no? Como un lugar medio de cuna de uno.
Aparte, bueno, mi abuela siendo fundadora, la verdad que para mí es un lugar muy importante y me gustaría, creo que vamos a ir seguramente con 17 segundos a actuar ahí. Estuvimos con esa masa. Sí. Bueno, voy tirando algunos títulos de los trabajos en los que estoy. Que ya vamos a Eh, profundizar en ellos. claro. Así que bueno, sí, la idea es ir ahí a tocar en el lugar de donde uno Claro. viene. Emi, ¿y cómo es trabajar en Villa General Belgrano, que Córdoba, donde vos estás radicado? ¿Hace cuánto tiempo? Yo estoy hace 19 años acá en Calamuchita, en Villa General Belgrano, y la verdad que ha sido un trabajo general. Para nosotros armamos un grupo hace 12 años, más o menos, 12, sí, 12 13 años, que se llama Marchanta. Es un grupo de teatro independiente de acá del Valle de Calamuchita, con actores y actrices de acá del Valle. Y nuestro primer objetivo fue crear público, y la verdad que está logrado ese objetivo. Hay un público que ya sigue nuestras producciones. Yo después, hace un par de años, me abrí de Marchanta, pero el grupo sigue trabajando. Y la verdad que el primer trabajo fue ¿no? Conseguir que la gente local viera teatro, porque si bien somos localidades muy turísticas, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Ciudad Parque, tienen una afluencia turística muy fuerte en el verano Claro, o en vacaciones de Claro, invierno. bellísimo No es lugar. un público como el de Carlos Paz que venga a buscar teatro. claro. Entonces nuestro objetivo fue un poco más dirigido a la gente local. Y eso creo que está bastante logrado, porque tenemos, por suerte, cuando hacemos funciones acá, afluencia de gente, ya que nos sigue, que nos ha visto en varios espectáculos. Entonces, eso fue un laburo interesante. Después es una zona donde ha venido mucha gente de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de Mendoza, se han venido a vivir. Entonces hay mucho actor y actriz, mucha gente de teatro que se ha venido. Entonces se han ido generando otros espacios también para trabajar. Te encontrás con gente del teatro, gente del clown, y está buenísimo. Mucho artista callejero, mucha música. Emi, Entonces, bueno, a veces logramos nuclearnos y trabajar algunas cosas en red, otras veces más como sectorizado, pero la verdad que está bueno. Aparte, la Villa General Belgrano tiene una historia cultural bastante interesante, con una escuela de artes bastante grosa que genera todo el tiempo participación, sobre todo adolescente. Entonces hay mucho nido también, mucha escuelita claro. de arte. Entonces eso está buenísimo. Te quería preguntar, Emi, ¿por qué Calamuchita? Conozco Calamuchita, Villa General Belgrano también. Es un lugar bellísimo. Como vos decías recién, mucha gente se va a vivir allá porque realmente es un lugar muy hermoso. Pero ¿por qué elegir ese lugar para generar, digamos, o sea, para generar una propuesta teatral? ¿Qué te llevó a vos o al grupo, ¿no? Elegir Calamuchita. Bueno, en realidad fuimos viniendo individualmente. En mi caso particular es una cuestión familiar, que yo tengo familia acá, y buscando un poco más de tranquilidad y un cambio de ritmo de vida de lo que me proponía Buenos Aires. Yo trabajé siempre, digamos, en trabajos que no tenían que ver con el teatro. Viví 4 años en Europa, entre el 2000 y el 2004, y en un pueblo, en Trieste, una ciudad-pueblo, digamos, del norte de Italia, y me acostumbré mucho a la vida en un lugar pequeño. Entonces volver a Buenos Aires, estuve 2 años en Buenos Aires a la vuelta, y me costó muchísimo esto de viajar 2 horas por día, más 9 horas de trabajo, de oficina Claro. en general, o de algún trabajo que no me gustaba demasiado. Y dije, no, Queriendo huir. necesitaba hacer un cambio ahí. Entonces por eso decidí venirme para acá, que mi madre tenía un complejo de cabañas. Entonces dije, bueno, me vengo acá, tengo más o menos dónde parar y empezar a hacer mi vida acá. Y a partir de ahí, donde voy yo, va lo mío, digamos, ¿no? Yo, aparte de actor, soy percusionista, armé un grupo de percusión acá, armé un grupo de teatro, me fui armando de a poquito y fuimos laburando en grupo para ir generando espacios de participación y irme generando estos lugares donde yo me siento cómodo,
donde siento que puedo crecer, ¿no? Siento que estos años fueron de mucho crecimiento. Yo acá conocí a Raúl Shalom, que es un teatrero viejo que laburó mucho tiempo en Teatro del Oprimido, Teatro Foro, entonces también incursioné un poco en esas técnicas. Y bueno, fuimos con Raúl y con Marina Dudebe, que es ahora compañera mía en Nosotros, que es el grupo que hemos creado hace unos años, armando primero Marchanta y después cuando nosotros tomamos otro rumbo con Marina, Nosotros, que es el grupo actual, y siempre laburando ahí desde el teatro independiente, ensayando en el garaje de casa y nada, y saliendo a llevar nuestro arte por todos lados, porque por otro lado ese también es algo que nos encanta, que es viajar. Entonces está buenísimo porque hemos viajado mucho con obras por el país, por el exterior, y eso la verdad que siempre uno crece un montón, ¿no? En estas experiencias. Justo te iba a preguntar qué es Nosotros Teatro, cómo se organizan, cómo se gestionan. Bueno, mira, el grupo tiene 2 años y un poquito más de vida. Es un grupo de teatro independiente, mixto, porque lo componemos Marina Dudebe, que está aquí conmigo en Villa General Belgrano, Judith Gutiérrez, que la conocen seguramente, han hablado con ella, está en el programa Muy de allá de poco, Buenos Aires, muy dramaturga, poco, directora. muy poco. Y bueno, y yo, somos nosotros tres, los que componemos nosotros por ahora, y bueno, empezó el grupo, en realidad nace desde una propuesta que nosotros veníamos haciendo con Marina, que se llama Ella Masa, que es una obra escrita por Judith, que es una maravilla, es una hermosura. Estuvimos en Buenos Aires varias veces y seguramente volveremos. Y empezamos a hacer la obra, y a partir de encontrar el texto nos encontramos con Judith, y a la distancia, por videollamada, empezamos a trabajar juntos en el análisis del texto, en ver cuál era la propuesta que nosotros queríamos hacer, porque nosotros, por lo menos mi postura desde la dirección es tomar un texto y analizarlo en profundidad para ver qué quiero contar yo, qué queremos contar nosotros con nuestra apuesta, más allá de lo que dice el texto, ¿no? Entonces ese laburo tuvimos la suerte por primera vez de hacerlo con la autora, con Judith, y fue maravilloso, fue una experiencia hermosa, toda la previa, sin conocernos, realmente por videollamada o por llamadas, ir viendo y diciendo, bueno, pero acá en esta parte, para vos qué quiere decir, o esto, cómo, para nosotros esto significa tal cosa, y entonces ese trabajo fue muy rico. En medio de pandemia, Judith no pudo venir al estreno, que se hizo acá en Córdoba, pero después nos conocimos en La Pampa, que nos contrataron de General Pico para un 25 de noviembre para llevar la obra, y Judith fue también contratada para dar un taller. Entonces estuvo buenísimo, nos conocimos ahí, pude ver la obra ahí en La Pampa por primera vez, y fue como un amor a primera vista, por suerte, de parte de las dos partes, nosotros por un lado y Judith por el otro, y la verdad que se ha generado ahí una química de laburo impresionante. Y a partir de ahí como que no paramos de laburar, ¿no? De hecho, mi trabajo de dramaturgia tiene que ver con que Judith me presentó a Sandra Francia, otra gran maestra del teatro, y con Sandra hice un taller de dramaturgia online, y a partir de ahí nace el texto de 17 segundos, que lo escribí, y después lo pusimos en escena con la dirección de Judith y de Marina. Emi, antes de pasar a 17 segundos, yo estoy ansioso por indagar y por saber cómo te vas preparando, quiero retomar el tema de Ella Masa, que bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una especie de producción ejecutiva en las funciones cuando vinieron acá al Teatro La Mueca. Y verdaderamente es una apuesta tan fantástica y tan linda visualmente, con una actuación de Marina espectacular. Y quiero que les cuente a nuestros oyentes un poco cómo es el tema de Ella Amasa, cómo viene la sinopsis de Ella Amasa, como para ir preparándolos para la vuelta de la apuesta de Ella Amasa aquí en Buenos Aires. Sí, bueno, claramente fue hermoso conocer a Juancito también en este trayecto, conocerte, encontrarnos a través de Ella Masa, de Judith, fue buenísimo también. Bueno, Ella Masa es una obra que
habla de una mujer que está amasando el pan, y en ese amasado va relatando anécdotas o cosas que le han pasado en su vida, sobre todo en su relación con su marido, una persona que la maltrataba, que la golpea, que es una persona bastante despreciable. Bueno, todos estos te van contando relatos no solamente del marido, sino de cómo la sociedad ella habita en un pueblo, en una sociedad pequeña, que podría ser perfectamente un barrio del conurbano o un pueblo del interior, donde cada personaje que va apareciendo y cada anécdota te va contando cuáles son las actitudes machistas y que son funcionales a este maltrato de parte de las instituciones como la iglesia o de otras mujeres que están sometidas a estos maltratos, pero que no pueden ver que una mujer se libere o que les cuesta aceptar que otra mujer tome otra determinación. Entonces es un texto que muy de a poco te va llevando eh, a, a mirar un montón de situaciones que nos atraviesan cotidianamente. Nos pasó con Marina que estábamos buscando, sobre todo Marina quería hacer un texto relacionado con la violencia de género, y cuando lo encontramos y lo leímos por primera vez, decíamos, pero esto no es, Marina sobre todo decía, esto no es muy actual, ¿no? Como que parecía de otra época. Y después, analizándolo en profundidad, es algo que sucede acá a la vuelta. O sea, nosotros nos pasa Claro. acá en las tierras, pasa en el pueblo, en Villa General Belgrano, y pasa Sí. metido en el medio del Champaquí, en una casita de pueblo. Son situaciones de violencia que nos atraviesan y que por ahí se está, por suerte, empezando a hablar mucho más de esto, pero que todavía sigue sucediendo, todavía sigue siendo tan cotidiano. Y bueno, y por otra parte con una poética, el texto increíble en Tal el cual. cual te habla de violencia y te habla de situaciones tremendas desde un lugar poético hermoso en el cual vos te das cuenta de lo que estás hablando, pero no te está diciendo nada crudo, digamos. Entonces tiene una vuelta hermosa en la cual de repente te estás riendo y de Sí. repente te preguntas cómo me puedo estar riendo en este momento, y de repente, bueno, es maravilloso el texto. Y la apuesta que le pusimos nosotros, que le armamos, vale la redundancia, es muy minimalista, es muy Tal chiquita en el cual. sentido de, es una mesa, una persona amasando, toda la obra está amasando o haciendo tareas de cocina, y en torno a esa mesa, girando alrededor de esa mesa, es lo que sucede todo, digamos. Claro. Y la verdad que, como decías vos, Juan, es una actuación de Maglina que le Sí. pone un cuerpo y una voz y un trabajo vocal y una corporalidad increíble a este personaje. Y bueno, buscamos también, a través de su corporalidad, que sea una mujer rota, no una No, mujer es golpeada, increíble. pero por la vida, no solamente por el maltrato físico del marido, sino se nota una mujer No, que es está muy, increíble el muy trabajo. venida a menos, como con mucho dolor, con mucho peso sobre el cuerpo, y se ve perfecto en la actuación de Marina, que bueno, son esos desafíos maravillosos que tenemos los actores y actrices de encarnarnos, ¿no? Ahí de decir, bueno, le pongo el cuerpo y el cuerpo es esto, porque tiene todo esto que viene cargando de todos estos años, y encontrar cosas que no están en el texto, pero que uno investigando le va poniendo y le va agregando, y bueno, la verdad que el trabajo de Marina en ese sentido excepcional. A nosotros nos pasa siempre, por lo menos a mí en particular, que cuando tengo la posibilidad de conocer una obra como ella Masa, por ejemplo, que tiene todo este tipo, todas estas aristas y toda esta cosa que me dan ganas de salir con un megáfono y decir, tienen que venir a verla, porque es muy Mm. interesante la propuesta y que lo que se está diciendo sigue pasando, como decías vos, Claro. y que lamentablemente va a seguir pasando, ¿no? Y no lo No, sabemos. todo depende, obviamente son trabajos que hay que hacer sociales, y tiene una gran deuda las instituciones con el tema de la violencia de género, muchísimo, pero te escuchaba, Emi, de esto que por ahí uno lo puede leer como algo que está pasado, pero la mayoría de las mujeres, si bien la cocina o el amasar, el hecho mismo de estar amasando, es algo como una metáfora, porque las mujeres nos dedicamos, aunque sea laboralmente, estamos insertas y demás,
pero la mayoría de nuestras profesiones son oficios o profesiones de cuidado. Entonces, esto realmente no es algo que pasa solamente en un pueblo o en una pequeña ciudad. Pasa en las grandes ciudades, en donde la mayoría de las mujeres trabajamos como docentes, como enfermeras, como doctoras, siempre el cuidado de un otro, porque eso también tiene que ver con una herencia patriarcal. Nuestras no nuestras decisiones laborales, sino lamentablemente donde se desarrolla más el laburo de la mujer. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Lo hermoso del texto es que esta mujer ni siquiera busca liberarse a sí misma, sino que ella está, todas las acciones que va tomando durante la obra, no quiero decir mucho para que la vengan a ver porque tiene un desenlace maravilloso, pero digo, todo lo que va haciendo, lo va haciendo en pos de que su hija tenga otro panorama, que tenga otras posibilidades, que no repita, que no le pase lo mismo que le pasó a ella. Ella tiene una hija pequeña que la cría con ella, que está todo el tiempo en la cocina con ella, y que está siendo destinada, claramente, como decís vos, a tareas de cuidado, a tareas de mujer, a situaciones, a cosas. La abuela de la protagonista es la que la cría porque su madre muere en el parto. La abuela decía, ¿no? Estas son tareas de mujeres, hay cosas que son de mujeres y cosas que no son de mujeres, y vos tenés que hacer las cosas de mujeres, como que viene una línea patriarcal también bajada de mujeres de antaño, o de mujeres que están muy inmersas en esta situación y que lamentablemente repiten y son funcionales a que esto siga sucediendo. Entonces esta mujer toma la posta y dice, bueno, a mí me pasó todo esto, pero a mi hija no le puede pasar. Y en pos de eso es que se embandera ahí en darle a su hija otras opciones, ¿no? Y me parece que por ahí está el mensaje más rico, más emocional inclusive de la obra. Muy bien, ¿y 17 segundos? Y 17 segundos. Bueno, 17 segundos nace en principio con un desafío enorme que es justamente venir después de Llamasa, ¿no? Son esas cosas, como decía Juancito, es muy difícil después de una obra así decir, bueno, ok, ahora dejamos la vara altísima. No se me achique, compañero, no se me achique, no se me achique. ¿Cómo? Que no se me achique, vamos, que usted puede. No me achico ni ahí, pero bueno, sí, es como un montón. Sí, totalmente. Pero bueno, muy orgulloso de ser parte de Llamasa totalmente. Y 17 segundos es un texto que tiene que ver con una historia familiar, en realidad, pues yo soy Firpo de apellido, y mi bisabuelo era primo hermano del boxeador Luis Ángel Firpo, que es el primer boxeador que peleó por el título mundial en Argentina, ¿no? Y bueno, un poco el padre del boxeo profesional en Argentina. Entonces, yo escuché toda mi vida historias de Firpo y del boxeador que era muy, muy amigo de su primo, digamos, inclusive vivieron juntos porque él queda huérfano cuando era muy chico, huérfano de madre, el padre medio como que se hacía cargo, pero hasta donde podía. Entonces, en un momento lo manda a vivir con su hermana, que es mi tatarabuela, digamos, y entonces viven la infancia unos años juntos, los primos hermanos, como hermanos prácticamente, porque tenían la misma edad. Entonces, bueno, hay muchas anécdotas que tienen que ver con esta situación del boxeador, de cómo va empezando a ser boxeador, a partir de eso que me contaba mi abuelo, y mi tío abuelo me contaban anécdotas. Se me ocurre escribir la historia de la pelea del siglo, ¿no? Que es una pelea famosísima que se da en el 1923, se cumplen 100 años ahora en septiembre, y la primera vez que en realidad que un sudamericano, pero también que un latino pelea por el título mundial, ¿no? Entonces es como muy fuerte históricamente. Y bueno, es una pelea que Firpo termina perdiendo, no voy a spoilear nada porque esto es conocido. Claro, pero sí, Firpo logra en el primer round lanzar fuera del ring a Dempsey, que era su contrincante, durante 17 segundos fuera del ring.
Entonces, Sí. bueno, un poco de eso me agarro para el título de la pelea, de la obra, pero además porque también hay todo un relato familiar de qué pasó con relación a, bueno, hay situaciones mafiosas, ¿no? Estaba la mafia metida, obviamente. Dempsey era pupilo de Al Capone, o sea, Uf, Al Capone No lo me va a escuchar, apadrinaba, ¿no? Si le para que nos pregunto. demos una idea de por dónde venía. Y Firpo, bueno, era pupilo de Bunge, una familia, un señor de mucho dinero de acá argentino, y era un boxeador muy fuerte, pero con poca formación boxística, digamos, ¿no? El otro era un boxeador más de estilo y Firpo era un boxeador que era una bestia, era el toro de las pampas justamente por eso, Bueno, porque era muy fuerte. quiero hablar. Entonces, bueno. Un poco un poco la obra va por esos dos espacios, ¿no? La idea es que se transitan dos espacios principales, que es uno, Firpo después, cuando se hace un poco más famoso, empieza a alejarse de su primo y de su familia de origen, hasta que pierde contacto con mi bisabuelo, y se vuelven a contactar cuando mi bisabuelo muere en un accidente, que cae de un andamio trabajando. Mi bisabuelo era herrero artístico, es el que hizo la entrada del Colón, no sé si la tienen presente, todas las rejas del Colón de sí, arriba, sí, sí, claro. eso es de mi bisabuelo, de Firpo. O sea Él que, trabajaba en eso, pero después se queda sin trabajo y empieza a trabajar en un frigorífico, y ahí tiene un accidente cayendo de un andamio de 3 metros, nada, un accidente pavo, pero se desnuca y Ah, muere. Y ahí es cuando se entera el boxeador y va al velorio de mi bisabuelo y pide que lo dejen a solas con el féretro durante unas horas. Y esto se lo cumplen, y entonces a mí se me ocurrió que en esas 2 horas que estuvieron ahí solos, eh, el, el boxeador se reencuentra con su primo después de muchos años, le cuenta las anécdotas de su carrera profesional, le cuenta anécdotas de su vida privada, le cuenta de su relación con Gardel, que eran claro. muy amigos y que salían. Firpo era muy nochero, digamos, muy de la noche porteña, muy tanguero. Entonces, Gardel era muy amigo de él también. Entonces, bueno, se van dando todas estas situaciones entre el velorio de mi bisabuelo y lo que fue la pelea del siglo, en estos 17 segundos en los cuales Densei está caído, un poco relatando ahí todo lo que le pasaba a Firpo en ese tiempo y en esa pelea, ¿no? ¿me escuchás a mí ahí? Sí, te Ah, escucho, te Ya. escucho. sí. ¿Cómo fue el tema de la dirección? Porque, bueno, estamos hablando de un deporte y caemos en esto, ¿no? Digo, la dirección de dos mujeres en la Mm. apuesta, digo, ¿no? ¿Cómo lo toma la gente, el público? ¿Cómo ve esto? Bueno, mira, en general es muy buena la respuesta. Hace muy poquito que la estamos haciendo, la estrenamos en diciembre. Hicimos una función acá en Córdoba de estreno, y después nos fuimos a Chile en el verano, o sea que no tiene mucho rodaje todavía la obra, pero es muy buena la respuesta por ahora del público, ha sido muy buena. Este, la dirección, no solamente el hecho de que sean dos mujeres, sino que están una en Buenos Aires y la otra en Córdoba, por ende hay ensayos en Buenos Aires, hay ensayos en Córdoba, hay teleconferencias de directoras para cagarme a pedos un ratito cada una. Claro. Y está buenísimo, la verdad que para mí es un placer enorme contar con estas dos grosas que me estén dirigiendo. Eh, y la respuesta, como les digo, es muy buena por ahora. Claro. Y por otra parte, justamente en Chile uno de los comentarios que recibimos de un señor era que tenía Ahí va. demasiada mirada femenina la obra. A lo Mira. cual a nosotros, más que una crítica, nos Por eso le parece pregunté, maravilloso, porque justamente me por parece eso le que pregunté. está plasmado el boxeador humano, digamos, ¿no? No es una obra en la cual vayas a ver sangre ni vayas Es una obra en la cual está el tipo que se convirtió en boxeador, estas personas que vienen de familias humildes y que de repente son multimillonarios y conocidos por todo el mundo. Entonces, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo vive Firpo en particular? Firpo es hijo de carboneros, o de gente que tenía una carbonería y vendían carbón en un carro, y de repente murió siendo
dueño de estancias y empresario. Entonces, bueno, cómo todo ese proceso modifica y qué le pasa a esa persona en ese proceso, ¿no? Bien. Así que es maravilloso, para mí Justo, es muy, muy lindo. justamente, bueno, que veníamos hablando de cómo este pensamiento machista, cómo este pensamiento afecta no solamente la vida de la mujer. Mira estos comentarios, este comentario específico que hace este caballero sobre el trabajo de dos compañeras que han desarrollado no solamente la puesta, digamos, la puesta de la obra, sino cómo desarrollar esta historia también. Una historia que es una historia real, con obviamente parte de esta creación, esta búsqueda que vos hacés en los personajes con este relato familiar, y cómo todavía al día de hoy tenemos que discutir el rol de la mujer hasta en el deporte. Mm. Totalmente, y más si hablamos de boxeo, ¿no? Bueno, ahora hay mujeres boxeadoras que están triunfando y que se le ganan su lugar, pero todavía hoy es un deporte súper machista, el boxeo, así como el fútbol también, son deportes súper machistas, entonces totalmente de acuerdo con lo que decís. Y por otra parte, eh, maravilloso también el laburo de las dos, porque también era un desafío, me parece, que yo fuera el autor de la obra. O sea, yo tenía toda la idea de lo que me imaginaba de la obra. Y estuvo buenísimo porque se modificó un montón en pos de ideas de puesta de Judith y de Marina, de marcaciones, y la verdad que se ha generado un laburo impresionante y hermoso, pero también es un desafío, ¿no? Cuando vos trabajás con el autor de la obra o con la autora de la obra, es como que está jugando también con la expectativa que le puso a la persona cuando la escribió, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que bueno, muy, muy, muy contento, no me alcanzan las palabras para expresar el orgullo que para mí es trabajar con estas dos grosas que tienen una trayectoria enorme, que tienen un laburo enorme, que uno, conociéndolas, digamos, es un placer poder trabajar a la par. Claro. Y cómo se prepara todo el proyecto con las directoras, con vos, con todo esto para la celebración de ese centenario de la pelea histórica? Impresionante. Claro, bueno, justamente el 14 de septiembre se cumplen 100 años de la pelea, entonces estamos ahí preparando nuestro desembarco en Buenos Aires, que es como el centro del universo teatral, lamentablemente, pero es así. En argentino suceden muchas cosas en Buenos Aires, muchas más que las que nos pasan en el interior, pero bueno, con muchas ganas de ir a hacer ahí la función en el 14 de septiembre. Está cerrada ya el acuerdo para hacerla en el Centro Cultural de la Cooperación. Y después ahí trabajando con la producción ahí a cargo de Juancito y buscando contactarnos también con la Federación Argentina de Box, que tuvimos un primer contacto muy satisfactorio, y ver ahí de poder hacer alguna función también ahí en la federación. Como bueno, la idea es esta, llegar para los 100 años a Buenos Aires, darle rodaje previo a la obra en el interior, acá en nuestro pueblo. Ya tenemos función la semana que viene nuevamente acá en el Valle de Calamuchita, vamos a ir a Río Cuarto, vamos a estar rodando un poco acá en Córdoba, y bueno, con la idea de asentar un poco el laburo y llegar a Buenos Aires con todo listo para que tenga todo el brillo que tiene que tener esta obra y bueno, que sea súper placentero, digamos. Con toda esta gira que están planteando por el interior, ¿llegan para octubre? Llegamos, sí, ¿Llegan? sí. ¿Se Llegamos van para todos para lados? septiembre, sí, estamos bien, Septiembre, estamos bien. perdón. Estamos todos siempre por acá, igual, nos movemos muy cerquita en realidad por ahora. Estuvimos en Chile en el verano, pero ahora de acá a septiembre estamos girando un poco por acá por Córdoba en principio. Y cómo van los entrenamientos, Emi? Que te mandaron a Bueno, ese entrenar. es otro tema, ¿no? Ser boxeador. Yo soy un animal artista, no un animal deportista. Pero bueno, con Claro. esto me puse a entrenar boxeo y la verdad que me encantó, está buenísimo. Ahí tengo un entrenador acá en Villa General Belgrano que entreno 3 veces por semana.
Epa. Y la verdad que es un deporte hermoso, es hermoso el entrenamiento físico. Y bueno, un poco la idea esta de meterme un poco en lo que es el boxeo para poder sentir el cuerpo, ¿no? Poder poner el cuerpo como corresponde y poder pararme como se pararía un boxeador y etcétera, ¿no? Construir el personaje con más herramientas. Y la verdad que encontré un entrenamiento físico hermoso, entonces también muy contento con esa parte. Muy bueno. Emi, ¿dónde te encuentra la gente? Por favor, decinos todas tus redes sociales, las fechas que vas a estar, dónde encontramos tus trabajos, todo. Bueno, estoy en Instagram como Emi Milo, y si no, me encuentran como grupo, estamos en Nosotros Teatro, en Instagram. Ahí están nuestras fechas, nuestros flyers cuando tenemos funciones. Ahora tenemos función la semana que viene en Río Cuarto. Bien. Y después la otra semana, no, la semana que viene, perdón, acá cerquita, en Villa General Belgrano y en Villa del Dique. Y la otra semana en Río Cuarto, que va a venir Judith también a dar un taller de dramaturgia. Así que bueno, va a ser una experiencia completa para aquellos que estén por Río Cuartos y quieran acercarse. El sábado a la tarde taller de Judith, a la noche función, así que bueno, estamos ahí a full. Si nos quieren contactar a través del Instagram es la forma más fácil, Nosotros Teatro, y ahí nos pueden encontrar y pueden ver también cuando volvamos con Ella Masa, que está ahí en el camarín, pero va a salir nuevamente escena seguramente este año, así que ahí pueden encontrar todas las fechas que vamos a ir haciendo. Perfecto. Y te vamos a esperar cuando vengas acá a Capital, te esperamos en el estudio, En obviamente. el piso, te vamos a tener acá, por favor. Sí, me encantaría. A mí me gusta mucho la radio. He hecho programa de radio durante unos años, así que me encanta mucho. Lamentablemente no pude coordinar para estar allá. Viajo mañana para Buenos Aires, pero no llegaba para hoy. Así que bueno, un placer haber hablado con ustedes y haber podido hacer la nota, pero la próxima sí, me prometo yo a mí mismo porque me encanta el programa Esa. el estudio de radio. Ahí estaré. Buenísimo. Muchísimas gracias, Emi, por todo tu tiempo, por contarnos estos maravillosos trabajos que obviamente vamos a estar siguiendo desde acá y promocionando porque es necesario que la gente vea y vea productos también que puedan llevar a la casa, pensar, dialogarlos, seguir debatiendo y discutiendo desde miles de lugares. Totalmente. Yo siempre digo que, un poco cerrando y volviendo a algo de lo que estuvimos hablando, que uno puede hacer militancia desde muchos lugares. Y yo elegí en este momento de mi vida, en estos últimos años, hacerla desde el teatro. Para mí, el teatro es una herramienta de transformación social maravillosa que puede bajar un montón de información y que puede, por lo menos en lo que nosotros intentamos en cada puesta que hacemos, es dejar que la gente se vaya pensando en algo, se vaya con alguna pregunta, se vaya con algo distinto. Y me parece que eso es una parte de un granito de arena que uno puede hacer para que cambie algo de lo que uno cree que tiene que cambiar en nuestra sociedad, ¿no? Que tenemos tanto por crecer. Un ejemplo maravilloso es esto que pasa con Ella Masa y con el maltrato hacia las mujeres y con el machismo. Bueno, este tipo de cosas de decir, bueno, sembramos una semillita para que alguien se vaya pensando algo, ya es un montón. Perfecto, muchísimas gracias, Emi, por todo este tiempo y bueno, y te estamos esperando pronto. Buenísimo, sí, dispuesto siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Emi Firpo, por toda esta entrevista.